El misterio y lo desconocido en Guillena Oculta, con Juan José Perea. Bueno, pues comenzamos la sesión Guillena Oculta, como todos los jueves. Es habitual terminar con este espacio, con esta sesión que hemos tenido como novedad en este verano. Bueno, aunque ya el año pasado tuvimos también algún apunte, pero este año con más continuidad. Y la verdad es que bueno, teníamos ganas de que llegara, y algunos nos dirán que no tenían, pero bueno, de seguro que están deseando escuchar. Juan José Perea, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Eso está pasando ya, ¿no? Hay gente que lo escucha y tiene todo ese ya lente, ese gusanillo de querer más, de quererse saber. Querer más, ¿no? Habrá muchos que quieran más y otro que digan se retraigan, ¿no? Otros que apaguen la radio. Otros que digan, no, yo, esto no es lo mío, ¿no? Eso pasa con el miedo y con las cosas que no tienen explicación, ¿no? Que es precisamente lo que nos trae aquí vamos a ver, casos paranormales de situaciones, de cosas que se han sucedido en Guillena, que hay testigos y que lo cuentan y que no tiene explicación. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema de que tú ya nos apuntaste, porque nos informabas tú al principio de que se habían desclasificado archivos del Ejército del Aire, ¿no? Sí, se habían desclasificado, yo ya lo comenté, varias páginas. Además tengo aquí por delante, ¿verdad? Tengo aquí un pequeño tomo, pero son mayoritarios, porque yo he escogido más que nada los que son cercanos aquí a la localidad de Guillena, y sobre todo lo que es Guillena, pero es desclasificado a nivel lo que es de Andalucía. Y bueno, pues tenemos aquí documentos desclasificados del Ejército del Aire que datan desde el año 1956 al año 1999. Aunque sí que es verdad, bueno, tenemos, eso ya lo desclasificarán más adelante, tenemos varios documentos, y además yo tengo constancia de avistamientos incluso hace escasos 2 meses aquí en Guillena. Tengo varios de ellos. Sí. Pero bueno, ahora mismo pues lo que tenemos por delante para ir remontándonos y poniéndonos en antecedentes son los desclasificados hasta el año, digamos, el año 2000. Ajá. Porque al parecer estamos en una zona especialmente atractiva para avistamientos, ¿no? Sí, esta zona no sabemos el por qué. Aquí, como los ufólogos llaman o lo catalogan, aquí tenemos lo que es el famoso triángulo magnético, que es lo que se comprende entre Cádiz, la parte de Huelva y Sierra, y parte de lo que es Sevilla y la Sierra, cogiendo también lo que es muy famoso en avistamiento de ovnis, el Ajarafe sevillano, la parte de Gerena. Explicación, no sabemos el por qué. Si a lo mejor pueden ser porque le llamen la atención, por ejemplo, como en Gerena tenemos varios avistamientos, la localidad de aquí de al lado, algo mineral que haya por ahí de las minas, o no se podría saber la relación que puede tener con eso, pero la verdad es muy llamativo. Pues Sevilla, pues en este tipo de fenómenos, lo que es avistamientos ovni, pues tenemos muchísimos casos a lo largo y ancho de todo lo que es la provincia de Sevilla. Es curioso que todo lo extraño tiene forma geográfica de triángulo, ¿no? Sí, al parecer. El triángulo de las Bermudas, el triángulo. Al parecer parece que sí. El triángulo de las Bermudas, después tenemos también el triángulo del Diablo también. Tiene bueno, esa forma mágica, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a empezar a desclasificar archivos. Bueno, pues vamos ahí, como te iba diciendo, Carlos, pues nos remontamos en el tiempo, y pues con el primer caso pues desclasificado, ya contábamos algunos, pero para ponernos el antecedente, nos lleva hasta el día 10 de noviembre de 1977, y nos tenemos que poner que son las 4:30 de la madrugada. Y bueno, pues este caso ocurre, o emprende este caso, en lo que digamos hoy, lo que es la rotonda de Guillena, el polígono industrial del Cerro. Sí. Pues Antonio Alfonso Casado pues conducía su camión en dicha fecha. Popularmente conocido como el Cerro de la Horca. El Cerro de la Horca, también llamativo nombre. Y investigaremos también el porqué de ese nombre. Como ya lo dijimos la semana pasada, es muy llamativo, ¿no? Aquí en Guillena los nombres, ¿no? Sí, tiene algo que ver siempre un poquito lúgubre, ¿no? Y luctuoso. Pues la verdad que sí.
Y bueno, como te iba comentando, pues nos remontamos al 10 de noviembre, nos situamos sobre lo que es el Cerro de Guillena, donde está hoy la rotonda, y Antonio Alfonso Casado pues conducía un camión, era un comerciante y conducía un camión. Él iba así, digamos que podría ir en marcha en dirección a Burguillo, y a escaso 1 kilómetro, pasando lo que es la rotonda, digamos más o menos donde puede estar hoy el cortijo le llaman el cortijo del Águila, ¿no? Más o menos sobre esa altura. Bueno, pues esa altura, él se percata de que de frente, estamos hablando a las 4:30 de la madrugada, en pleno noviembre, es total oscuridad. Él se percata de que de frente, pues, tiene una luz muy potente, que casi le deslumbra, le desenfoca por completo. Él, creyéndose que es incluso un coche, pega un pequeño giro de volante, pero claro, es lo que le extraña, que él no ve en la carretera ningún coche ni nada. La procedencia de esa luz, pues en ese momento él no llega a determinar de dónde procede. Y bueno, lo que sí sabe que es una luz muy potente que lo desenfoca totalmente. Sí, lo desenfoca totalmente. Incluso casi prácticamente podríamos decir que casi a punto de provocarle un accidente por el pequeño volantazo que él dio para intentar esquivar, pero después a lo cual él pudo retomar el camino. Y bueno, pues la luz al parecer no era un coche que venía de frente. Al parecer, como él relataba, él dice que fue una luz que se le situó encima. Y este caso llama mucho la atención porque es prácticamente, Antonio Alfonso es prácticamente perseguido pues por unos 10-15 minutos. Perseguido por la luz. Es totalmente perseguido por la luz. No sabemos la procedencia, por qué le llama la atención el camión o por qué podría ser. Total, que este hombre sigue su trayectoria hacia Burguillo. Y claro, al entrar en Burguillo, pues no estaba claro, no está como lo conocemos hoy en día, estaba de otra manera, o la ubicación, la señal y demás. Y bueno, él llega a hacer un stop al entrar en Burguillo, dice que la luz se le situó, palabras textuales, se le situó encima del camión, proyectando una gran luminosidad. Él llega a Burguillo, hace su stop y después él relata que pudo observarlo desde 3 posiciones, desde costado, de frente y por su base. Al describirlo, él lo describe como un huevo aplanado, dividido en 3 partes. La superior era de un amarillo anaranjado, con 3 cavidades, como si fuera una especie de claraboya y ventanas redondas. En la interior era de un color azul intenso, con 3 puntos de luz. Las medidas más o menos que le pone este hombre, pues él llega a decir que puede tener de unos 6 a 8 metros, podría ser el que tuviera el objeto. Y como íbamos diciendo, pues es una persecución que dura prácticamente desde lo que es la rotonda de Guillena a escaso 1 kilómetro hasta la entrada de Burguillo. Sabemos todo lo que hemos pasado por ahí. Hay un trayecto que es relativamente, considerable, largo, digamos, entre comillas. Pues ahí dura todo lo que es la persecución. El objeto pues se le pone encima del camión, se le pone por la parte lateral, la parte trasera, está como jugando con el camión. Y destacar, por ejemplo, que él cuando llega a Burguillo pues, y ya se le stop, él puede observarlo con más detenimiento, este objeto. Hay que destacar que incluso pasa pues a escasa altura del camión, salvando incluso las líneas de alta tensión que cruzan la carretera. Las líneas de alta tensión que cruzan la carretera de lado a lado, el objeto en sí, digamos, pues no las toca. Está prácticamente lo que es pegado a la parte superior del camión. Y es verdad, es un caso que llama mucho la atención porque no es un típico avistamiento. Estamos hablando de que es una persecución. Claro que el hombre habría que ponerse también en la situación de este hombre. Verse una descripción tan detallada, ¿no? Además, sí. También. Él lo detalla perfectamente. Él lo detalla incluso. Aquí no podríamos mostrarlo. Aquí tengo yo el documento por delante, pero lo tengo más extendido. Él incluso llega a hacer un croquis de lo que él ve y lo que él más o menos
calcula que duró esa persecución. ¿Y hasta cuándo dura y hasta dónde llega la persecución? Pues la persecución, como te comentaba, la persecución prácticamente es pasando la rotonda, lo que conocemos hoy el Cortijo del Águila. Ahí es donde él ya enfoca, vamos, ve por primera vez esa luminaria que le deslumbra por completo, le destalla, y la persecución dura pues hasta la misma entrada de Burguillo. Estamos hablando de que es un trayecto que es bastante significante el trayecto. ¿Y él después de donde especifica dónde se dirige, digamos, a contar todo esto? ¿Él va al puesto de la Guardia Civil y va...? Sí. Él incluso va al puesto de la Guardia Civil y pone una denuncia. Él puso una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil, en el cuartel general. Quiero recordar que fue en el de Castiblanco. Y llamativo de este caso, aparte de ya, digamos, lo que es todo lo que trae este caso en sí, la persecución y demás, esa misma noche, 2 vecinos también de Burguillo pudieron observar también un objeto de similares características en dirección a lo que digamos hoy es Villaverde, pero ya lo que es una altura, porque él le perdió ya la vista llegando a Burguillo, ahí le perdió la vista y el objeto pues saldría en cualquier dirección, y casualmente pues 2 vecinos de Burguillo sí pudieron ver y lo describieron. Parecido igual, ¿no? Sí, al parecer unas luces, unas luminarias, y casualmente pues a la misma hora que le ocurrió el caso a Antonio Alfonso. Y la verdad que es un caso, bueno, lo tenemos bastante cerquita ahí, hombre. Muy llamativo en el hecho de la persecución. No es una simple luz que uno ve pasar. No, y sobre todo, bueno, te iba a preguntar si había habido más testigos, porque, claro, durante tanto tiempo y en un trayecto tan largo, pues también es verdad que no es una hora en la que haya mucho tráfico, y más en noviembre. Pero bueno, siempre puede haber alguien más, algún movimiento más de coche, ¿no? Sí, claro. En ese trayecto, bueno, casualmente en ese trayecto él no se cruza con ningún vehículo. En el tramo ese, y mientras que le están sucediendo los hechos, él no se cruza con ningún vehículo. Lo único que sí, pues, estos 2 vecinos de Burguillo, que a día de hoy, pues, ya, digamos, no están con nosotros para podernos contar. Y bueno, pues, este caso, pues, llamativo tiene eso, y lo tenemos muy cerquita. Como digo siempre, no quiero meterle miedo a nadie, pero es así. El caso está así, está documentado, está redactado por el Ejército del Aire y desclasificado a día de hoy. Digamos, supongo que el Ejército del Aire se entera de este asunto a raíz de esa denuncia o de esa puesta en conocimiento por parte de vecinos en la comandancia de la Guardia Civil, ¿no? Sí, claro. Digamos, activa un protocolo en el que se informa de cosas que no son normales. Claro, en el momento que si uno se acerca, por ejemplo, a algún puesto de la Guardia Civil y pone una denuncia respecto a un caso de esto, pues como es lógico y llamativo, un avión pues no lo tendríamos que descartar. Un avión no va a volar a esa altura, ni va a ser ese tipo de interferencia con el coche, movimientos, maniobras que son prácticamente de un especialista. Eso no lo va a ser un avión comercial a esas horas. Pues claro, ni tampoco un ultraligero, también no estaba así arriba, claro, en el cerro, en la horca. Tampoco, pues, es imposible, pues como es lógico, pues el Ejército pues mete mano en estos asuntos, mete mano de momento. Claro. Esto pasa como el caso de Roswell, Nuevo México, en 1947. El Ejército siempre tiene que meter mano porque son cosas que, hombre, se escapan a la lógica. Pues sí, la verdad que es que sí. Bueno, venga, vamos a ir metiéndonos en los archivos y desclasificando documentos del Ejército del Aire. ¿Esto se consulta aquí en Sevilla o tienes que ir a Madrid? No, esto se puede consultar aquí en Sevilla. En Sevilla, ¿no? Esto se puede consultar aquí en Sevilla. Lo que pasa es que, hombre, tienen mucho trabajo porque hay que meterse mucho en hemeroteca, hablar con mucha gente. Incluso a mí los informes, por ejemplo, los que tengo ahora me han llegado de la mano de un gran investigador de Sevilla. Pero la verdad que esto tiene detrás, ponerse en antecedentes en esto no es, por ejemplo, meterse en Google y desde Google ya uno lo saca. Hay que buscar mucho en hemeroteca y demás. Investigar. Hay que mover muchos papeles, la verdad es que sí. Venga, otro caso. Bueno, pues vamos con otro. Este es más cortito, más relativo, pero tenemos la suerte de que este ocurre dentro de lo que es ya la localidad de Guillena, dentro de lo que es el pueblo, y prácticamente en lo que es
hoy día, lo que conocemos, comentábamos la semana pasada cuando acabábamos el programa, lo que es la Cruz de la Mujer, también llamativo por el nombre, pues ahí tenemos este caso que nos lleva al 11 de enero de 1977, llamativo, por ejemplo, pues con el caso que contábamos anteriormente, es la misma fecha, el mismo año, 1977. Aquí, mismo año. en Guillena, pues, de los casos que hemos ido contando, si los seguidores han estado escuchando, pues les llamará mucho la atención que se comprende, por ejemplo, los avistamientos de Guillena prácticamente en esa fecha, en 1977, 78, en el 79, pero más o menos por ahí van siempre las fechas. Y bueno, pues este caso nos cuenta, tenemos nombre y apellido, nos cuenta que el 11 de enero a las 11:15 de la noche, pues podemos decirlo, los nombres y los apellidos porque están desclasificados, se encuentra Julián García Barroso, su esposa y su suegra, sentados en la puerta de su casa, cuando, en una típica conversación, pues observan en dirección hacia las Pajanosas, observan lo que es una luminaria, ellos la describen como una bola roja, del tamaño más o menos de, podríamos decir, de grandes dimensiones, del tamaño de lo que, como él cuenta, el tamaño de la luna llena, suspendida en el aire y sin movimiento. Esta, por ejemplo, pues no hace movimiento ninguno, mientras que ellos la están observando, ningún tipo de movimiento. Es muy llamativo, por ejemplo, que diga que es del tamaño de la luna llena. Tendría que ser algo, físicamente tendría que ser algo, digamos, descomunal, de grandes dimensiones. Y bueno, pues parada sin movimiento, ellos lo observan casi por unos 20 minutos y a unos 2 kilómetros de distancia más o menos, pues después de transcurrido este tiempo, pues dicha bola pues comienza a descender lentamente y oblicuamente en ángulo de 45 grados, inicia una subida, hace primero una bajada, después estamos hablando de que hace una pequeña subida para seguir horizontalmente y de ahí de nuevo cambiar su trayectoria, vuelve a cambiar la trayectoria en un ascenso totalmente vertical y casi a ras del suelo. Ellos cuentan que la perdieron de vista en dirección a las Pajanosas. Entre lo que es el movimiento que hizo, digamos, este objeto o bola y el tiempo que estuvo suspendido, estamos hablando de un avistamiento que, como ellos relataron, un avistamiento que llega a durar 30 minutos. No es un avistamiento, no es una simple luz o el típico avistamiento como muchas veces sale, pues hemos visto una luminaria. ¿Y a qué hora me has dicho? Pues estamos hablando de que son las 11:15 de la noche. A esa hora podría haber habido más testigos, ¿no? También, ¿no? A esa hora, digamos, a esa altura, esas dimensiones. Yo tengo, verá, yo sí creo que podría haber seguramente más testigos, porque estamos hablando de un avistamiento de 30 minutos de duración. Que no es una estrella fugaz, que pasa. Claro, no es una estrella fugaz, algo que pase decididamente. Segundos. Es un avistamiento bastante considerable en el tiempo, verá, son 30 minutos que, hombre, por muy poco que sea, alguien más tiene que verlo. Pero no tenemos constancia de nadie más, ni de que nadie comentara nada, ni de denuncia, nada. Lo único que tenemos es el caso que no, en este caso, por ejemplo, lo pone en antecedentes el propio testigo, Julián García Barroso, lo pone en antecedentes, y testigo, pues no tenemos a nadie más. Descartarlo no lo podríamos descartar, puesto que, pues, como lógica, tendría que haber algún testigo más. Tendría que haber más testigos. Estamos hablando, como te comentaba, que es que son 30 minutos de duración. Y una luz de esas dimensiones, ¿no? Claro, de las dimensiones, por ejemplo, como él habla. De una luna, ¿no? Del tamaño de la luna llena, según como lo describe. No es algo que, hombre, si esas dimensiones son exactas más o menos a lo que él va comentando, eso se tiene que ver. Ellos los vieron a 2 kilómetros, a esa dimensión. Yo creo que... Otra cuestión que quería preguntar respecto al protocolo que sigue el Ejército del Aire, que es quien tenía esto archivado, quien tiene estos expedientes. Una vez que tiene conocimiento de estos testimonios que le llegan,
¿El Ejército del Aire simplemente toma nota, deja constancia o sigue investigando? No, el Ejército del Aire sigue investigando, siempre. Siempre, sea el caso que sea. ¿Tú sabes si se ponen en contacto después a posteriori con esas personas? Sí. En este caso, por ejemplo, en el caso de Julián García Barroso, no tengo constancia. Sí. No tengo constancia de que se pusieran en contacto con él. Pero en el caso que contábamos anteriormente, sí se pusieron en contacto con él. Con el camionero, por ejemplo, con Antonio Alfonso Casado, sí se pusieron en contacto con él. Es algo llamativo en respecto, como les podemos decir, en muchas películas, ¿no? En muchos films de Estados Unidos, pues se le llama a los típicos hombres de negro, ¿no? Como le llaman por allí en Estados Unidos y demás. Ya, que depende, claro, también dependerá, habrá un comité y también esos expertos que dirán en función de lo que escuchan, leen, en lo que es la declaración y lo que, digamos, describen, pues descartarán si, digamos, o no el asunto, si merece la pena seguir investigando, ¿no? Supongo también. Claro, yo supongo que ellos actuaran de esa manera. Ponerse en contacto mayoritariamente, sí. En este caso, por ejemplo, en el que comentábamos ahora, un simple o típico avistamiento, pues ellos no se ponen en contacto. En el caso anterior, al ser más llamativo, ya estamos hablando de que, como comentábamos, no es un avistamiento, es una persecución, es con un vehículo casi a punto de provocar un accidente. Pues sí, ellos de momento se pusieron en contacto con este hombre, y es una cosa pues que lo suelen hacer casi con todos los avistamientos. Ellos llevan un protocolo y ellos pues todos los avistamientos pues los tienen clasificados, horas, días, fechas y demás. Ya. Es lo normal también, ¿no? No solo tomar notas, sino saber un poco más, intentar saber un poco más también, ¿no? Aunque después sí que es verdad que ellos siempre suele tirar el ejército. Hombre, desde aquí no le podemos lanzar piedra, pero sí que es verdad que ellos suelen tirar por la vía fácil. Un globo sonda, la explicación más fácil, lógica, un globo sonda, una avioneta, pero algo que te ocurra así. Hombre, no va a salir diciendo el Ejército del Aire de España ni de ningún otro sitio. Claro. Claro. Porque ya no pasó un ovni. Claro, pero es lo que comentábamos antes. En el caso, por ejemplo, de la persecución del coche, que estamos hablando de que son 15 minutos, ni un globo sonda ni una avioneta va a estar a esa hora, a las 4:30 de la mañana, va a estar volando. Eso es algo lógico, ¿no? Sería impensable, ¿no? Todo de locura. Un enjambre de luciérnaga. Bueno, pues vamos a ver, hay más archivos, ¿no? Sí, claro, tenemos muchos más archivos. Tenemos especificados, ¿no? Pues tenemos por ¿Lo vamos a dejar ya para la semana que viene? Bueno, como si quiere, pues lo dejamos para la semana que viene. Tocamos este tema y tenía pensado tocar, ya meternos más, como yo digo siempre, el tema que a mí más me gusta, ¿no? El tema de lo paranormal, ¿no? Lo que son fenómenos inexplicables, fenómenos paranormales. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Damos cuenta de esto o lo dejamos para el siguiente programa? Como tú veas. Tú mandas. Bueno, pues verás, te lo voy a comentar. Venga. Este es rapidito también. Nos remontamos hasta el 10 de noviembre. Noviembre también. Hasta el 10 de noviembre de 1976, un año anterior. Un año anterior. Y casualmente, ¿dónde ocurre? En la misma carretera que del primer caso que contábamos de la persecución del camión, pues la misma carretera. Ocurre donde hoy conocemos, donde fue famosa, digamos, entre comillas, la aparición de la Virgen, en la pequeña curvita. Sí. Pues ahí ocurre este caso, y este caso pues le ocurre a las 3:30 de la madrugada a Antonio Alfonso. Pues él cuenta que se dirige con su coche, él va con su coche a esa hora, y bueno, pues ve de aparecer por su lateral derecho, ve de aparecer lo que es, como digamos, una pequeña estrella fugaz, y llamándole mucho la atención, él, claro, hombre, no puede perderle la vista a la carretera, sabemos que esa carretera es muy difícil, y la ve de aparecer por su lado derecho, pero digamos en cuestión de 2 segundos o quizás menos, porque muy llamativo de estos avistamientos son con la rapidez con la que maniobran estos supuestamente seres o digamos, o naves o como lo queramos llamar. En cuestión de segundos, pues él lo ve cómo se le pone delante del coche. Estamos hablando de que ocurre en el mismo tramo, él llega hasta lo que es el pueblo de Burguillo, y durante todo el trayecto él lo lleva delante a una altura más o menos de unos 100, 200 metros,
Y él lo describía, en este caso, lo describe como una luz, una pequeña bola de fuego anaranjado, muy brillante, y las dimensiones que él da sobre 1,5 metros, 2 metros. En comparación con el caso que contábamos anteriormente, de aquí de Guillena, del tamaño, por ejemplo, de la luna llena, hay que ver también las cosas que hay, por ejemplo, en este caso, 1 metro, 1,5 metros, al otro caso es del tamaño de una luna llena. Si son los supuestos aparatos que se han hecho, aparte de los rápidos movimientos y los avistamientos, pues los cambios de forma llaman mucho la atención. Las dimensiones, son dimensiones algunas muy exageradas, algunas muy pequeñas. Tenemos casos que son incluso estamos hablando de escasos 50 centímetros. Uh-huh. Y este es otro de los casos y ocurre en el mismo punto, en el mismo trayecto donde le ocurrió también el caso, la persecución que contábamos antes del camionero del caso anterior. Uh-huh. El mismo lugar, más o menos, y por la misma fecha, ¿no? Está hablando de una mismo época lugar. muy prolífica Estamos hablando en avistamientos. Estamos hablando de un año. Uh-huh. Solamente estamos hablando el intervalo es de un año y casualmente el mes es el mismo, noviembre. El mes de los muertos. Noviembre. Explicación, pues a día de hoy no tenemos ninguna. ¿Sabes si a estas personas le volvió a suceder? No, que yo tenga constancia no le volvió a suceder. No, a día de hoy no. ¿Y sabes si transcurrió el tiempo? Es verdad que en algunos casos ya no están con nosotros, ¿no? Han fallecido. Pero ¿tienes conocimiento? Sí, después, porque supongo que después una vez que se desclasifica o cuando se saben, hay muchos investigadores de estos asuntos y se ponen en contacto. ¿Se mantienen firmes en su...? Sí, ellos se mantienen firmes en sus declaraciones desde la primera vez hasta que lo cuentan, incluso pasados 20, 25, 30 años, y a los 30 años te están contando lo mismo como si lo estuvieran viviendo el primer día que le ocurrió. Uh-huh. Es algo que no lo olvida a la persona o a cada cual que le ocurra un caso así, no es algo que lo olvide fácilmente. Y después, contactado más veces, esa sería la palabra ufológica, como lo definen, son personas que son contactadas. Tenemos constancia, sí, por ejemplo, aquí por todos conocidos, aquí tenemos un vecino de Gerena que yo he estado hablando con él varias veces y él dice que sí, que no ha sido solamente una vez, ha sido varias veces, y él por lo visto pues ha sido contactado en muchas ocasiones. Incluso tengo constancia de que él cuenta, y gente que a mí también, amigos investigadores que han tenido la oportunidad de hablar con él, él tiene como unas pequeñas piedras de procedencia pues desconocida, con unos símbolos grabados, que a día de hoy ese mineral, pues aquí en la tierra se le ha hecho prueba a ese pequeño mineral de este vecino de Gerena, y no es un mineral, digamos, conocido aquí, lo que es el planeta de nosotros, lo que es la Tierra. No es un mineral que pueda terrestre. No es un mineral terrestre que pueda ser cobre, ¿verdad? Eso no es. Y hay casos que sí, con el tiempo pueden ser más contactados. Y después, pero particularmente lo que son avistamientos son una vez. Hay quien tiene la suerte de poderlo ver 2 veces. Como yo digo, la suerte, ¿no? Gran suerte. Ojalá la tuviera yo, gran suerte. Pero bueno, pues por ahora lo que vamos teniendo pues es esto, y seguiremos contando más, porque tenemos pequeñas pinceladas y más casos. Bueno, pues muchas gracias, José, por traernos aquí y darnos a conocer esos archivos desclasificados del Ejército del Aire del periodo 1956-1999, de toda esta comarca, esta zona del Correo de la Plata, y centrándonos en los casos de avistamientos aquí en Guillena. Vamos a ver, hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene.